Bueno, continuamos en el capítulo número 7 de la temporada 2 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo vamos a construir una función que nos calcule la regresión lineal simple. Para ello he buscado un material por aquí en internet que nos dice cómo realizar una regresión lineal a mano. La verdad que ahora encontrar un título como estos es complicado en internet, porque ya todo el mundo ofrece es cómo hacerlo con un programa, que es justamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí tenemos el ejemplo y tenemos los resultados y luego los podemos comparar con el programa que vamos a realizar. Igual también luego lo podemos hacer visualmente en una gráfica. Entonces acá tenemos varios resultados, que es la sumatoria de los x, perdón, la de los x, la sumatoria de los y, x por y, x cuadrado y y cuadrado. Y además de eso tenemos que devolver el valor de b1 y el valor de b0. Ellos lo llaman así, pero yo los voy a llamar como m y b. Entonces vamos a ir a Lazarus. Aquí tenemos la función de utilidades y nosotros requerimos crear por aquí un tipo, pero ese tipo no lo voy a crear en la unidad de utilidades, sino en otra unidad nueva, para que nos queden ahí toda la definición de tipos que vayamos a construir. Entonces para eso vamos a ir a archivo, nuevo, y seleccionamos esta opción que dice Pascal Unit, le damos a aceptar y acá después de uses vamos a escribir type. Bueno, vamos a crear un tipo que se llama T regresión lineal. Esto va a ser igual a un récord y este registro tiene entonces la sumatoria de x. Voy a ponerlos así uno por uno para que se vea como bonito el código. La sumatoria de y, un número real. La sumatoria de x por y es un número real. La sumatoria de x al cuadrado es un número real. La sumatoria de y al cuadrado es un número real. Luego vamos a tener el parámetro b, el m y el parámetro b, que son los de la ecuación de la regresión lineal. Acá la regresión lineal va a tener regresión lineal, aquí yo puedo escribir comentarios, va a tener la forma y igual a m por x más b. A mí me gusta más verlo de esta forma, es como más geométrico, más de geometría analítica. Entonces este es el tipo que vamos a devolver. A veces uno en una función, bueno, aquí le di control S, a veces uno en una función puede devolver un número real, un número entero, una cadena de texto, pero si yo quiero devolver muchas cosas, entonces lo que voy a utilizar es un registro. Esto no es una clase como tal. Más adelante, aquí tengo el programa donde están los contenidos. En la temporada número 4 vamos a empezar a ver programación orientada a objetos, y en la temporada 5 hacemos una aplicación con redes neuronales. Entonces ahí sí vemos que es un objeto, que es una clase, que es herencia, poliformismo, todas esas cosas, pero esto solamente es una variable de tipo registro. Entonces ahorita sí vamos a guardar, presionamos control S y aquí me da la posibilidad de guardarlo en la carpeta donde estoy trabajando el proyecto. Sin embargo, yo me voy a ir hasta el curso, hasta afuera, y acá donde dice librerías, aquí voy a crear una carpeta que se llame tipos. Aquí en tipos, entonces voy a ponerle utipos.pas. Le decimos acá que sí, que si quiero agregar esa unidad al proyecto, le decimos que sí. Y guardamos. ¿Para qué hacemos esto de que no quede dentro del mismo proyecto? Porque la idea es que en futuros proyectos pues podamos utilizar este tipo de librerías en otras cosas que hagamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una función que la vamos a llamar calcular regresión lineal.
lineal. Esta función nos recibe una lista de datos también en string list y esto nos va a devolver una t regresión lineal. Esa t regresión lineal tenemos que importarla acá, entonces tenemos que escribir coma u tipos. Si ahora hacemos control clic acá, nos debe redirigir al archivo como tal. Si ustedes, a mí me ha funcionado mucho eso para aprender Lazarus. Si yo no tengo esto y yo le voy a dar control clic y no me sirve, es porque algo no me está funcionando. Entonces, cuando les pase esto, lo que pueden hacer es Alt F11 y aquí pueden importar el UT-tipos en la interfaz, que es esta de aquí. Aceptar, y ahí ya entonces cuando yo le doy control clic, ahí ya me lleva al archivo y eso quiere decir que está funcionando todo bien. Como ya definí la función, ahora control shift y C. Entonces aquí ya empiezo a hacer todo el cálculo de la regresión lineal. Como esta regresión lineal ya viene como un result, si ustedes le ponen punto y le dan control espacio, van a ver que ya tienen los parámetros de los que vamos a obtener en la regresión. Entonces los vamos a inicializar en 0. Por ejemplo, la suma de x 0, resultado. La suma de y en 0, resultado. La suma de x por y 0, la suma de x cuadrado en 0 y la suma de y cuadrado en 0. Porque m y b no los voy a poner en 0 porque eso ya son un cálculo directo y yo esta suma la necesito para hacer un ciclo. Aquí entonces lo primero que necesitamos es como hacer un ciclo para recorrer estos datos y empezar a realizar las operaciones. Yo creo que en un solo for nos puede salir. Vamos a tratar. Entonces tengo una variable i de tipo entero con el cual vamos a hacer un ciclo for que va de i igual a 1 hasta, vamos a crear otra variable que se llame n, y en n voy a obtener la cantidad de datos, así, datos.count. Listo, entonces aquí voy a hacer para igual a 1 hasta n y voy a empezar a hacer los resultados. Entonces resultado.suma x es igual a resultado.suma x más, necesitamos un dato como hicimos por aquí en la, ¿dónde está? Aquí, para convertir de string a float. Entonces el dato es de tipo real y necesitamos un format string, tformat string, no, tformat settings. Aquí entonces lo que hago es fs.decimal separator punto. Listo. Y acá tengo que sacar el dato. Vamos a poner aquí extraer el dato. Entonces dato es igual a string to float. Acá vamos a poner que es datos en la posición i-1, format string. Si usted le dan control clic a esta función, ven que tiene hipervínculo y que lo lleva a un archivo de definiciones. Esta función string to float proviene de este sysutils. Si ustedes lo borraran, entonces ya no les va a funcionar o ya no tienen esa funcionalidad. Entonces tienen que siempre importarlo, aunque esto lo hace automático el Lazarus, es bueno saberlo de dónde proviene esa función. Listo, yo tuve el dato, entonces empiezo a hacer la sumatoria de x. Algo que no dimensioné es que en esta función nosotros necesitamos los datos de x y los datos de y. Los podríamos enviar en uno solo, pero todavía no he explicado cómo crear un solo archivo y eso lo quiero hacer en la siguiente temporada. Entonces por ahora vamos a enviar datos x y datos y.
¿Qué tengo que hacer? Ir a la definición de la función y arreglar esto. Datos X y datos Y. Ustedes dan clic acá y presionan control, la tecla shift y la flecha ahí arriba, él lo lleva otra vez hasta la implementación de la función. Resulta que aquí, como estoy obteniendo, necesito el dato de X y el dato de Y. Por eso aquí los pongo en plural y aquí en singular. Datos y dato. Entonces el dato de X va a ser obtener de datos X esto. Y el dato de Y igual. Pues dato de Y, aquí obtengo de datos Y. Entonces, el resultado de suma X es igual a lo que tiene él, que en este caso empieza con 0 y le sumo el dato X. Y lo mismo hago con el de Y. Y y Y. Luego tendríamos el de X por Y. Entonces la suma de X por Y sería igual a la suma de X por Y más el dato X por el dato Y. Luego tendríamos el resultado de la suma de X cuadrado. Entonces sería la suma aquí también de X cuadrado para que vaya concatenando ahí. Y acá tendríamos que calcular la potencia del X al cuadrado. Y esta misma línea nos va a servir para el Y cuadrado. Entonces Y cuadrado y acá sería Y. Con eso ya tenemos, a medida que va pasando el ciclo, va obteniendo los datos y va realizando la suma. Entonces va calculando cada dato y va realizando la suma. Finalmente, cuando termine el ciclo for, deberíamos de tener estos datos. Luego dice aquí la fórmula para calcular B0. Por aquí vemos quién es B0. B0 es el término independiente. En geometría analítica es el corte con el eje Y. Entonces el término independiente se calcula así como la sumatoria de Y por la sumatoria de X cuadrado. Voy a copiar esta fórmula de acá y la vamos a pegar aquí después del ciclo donde se hacen los cálculos. Entonces realizar el cálculo. Aquí yo puedo ponerle más bien este tipo de comentario para poner aquí la ecuación. Esta es la ecuación en mi caso de B. Y por aquí está la ecuación del B1, que el B1 es como el M que yo tengo ahora. Y acá M es igual a esto. Entonces con esto decimos que resultado.b es igual. Aquí vemos que hay una división, por lo tanto hay que hacer esto. Aquí no nos sirven los corchetes porque los corchetes como para hacer la distinción aquí, no nos sirven los corchetes porque los corchetes son separados para estos arreglos, para obtener la posición del arreglo. Entonces tiene que ser con paréntesis. Entonces aquí sería resultado punto suma Y, que es lo que estamos viendo acá, por aquí adentro, por el resultado punto suma de los X cuadrado. Y a esto le restamos el resultado punto suma X por el resultado punto suma sum X Y. Esa sería la primera parte. Quería mencionar que si no quieren utilizar el result, pueden hacer esto con result do begin y end. Vamos a pasar toda esta línea aquí y ya no tienen que escribir el result porque el result ya lo está encabezando acá. Entonces solamente van a usar los parámetros. Entonces queda más entendible la fórmula. Si ustedes hacen aquí control clic, él los va a decir que pertenecen a este registro. La siguiente parte de la fórmula es
n por, aquí tenemos la suma de x cuadrado menos, aquí esto significa que la suma de x elevado al cuadrado, o sea que tengo que hacer power de la suma de x elevado al cuadrado. Esa sería entonces la fórmula para b. Inclusive acá que no necesito escribir aquí result. La fórmula para m sería igual a lo siguiente, paréntesis dividido paréntesis, hay una división ahí, sería n por la suma de x, y menos la suma de x por la suma de y, y en la parte del denominador va n por la suma de x al cuadrado menos otra vez power de la suma de x, coma al cuadrado. Presiono control D, sí. Aquí hay un error en alguna parte. Ah, sí, me falta un paréntesis acá, porque este paréntesis, este es el del principio. Control D y sí. Oh, hay otro error. Este paréntesis está bien, este está bien. Bueno, vamos a compilar a ver dónde nos muestra el error. N. Ah, ya, aquí es datos X. Datos X. Puedo tenerlo del datos X o del datos Y, la cantidad de datos. Vamos ahorita si con control D funciona. No, hay otro error. Vamos a compilar otra vez. Bueno, acá está el error. Bueno, está diciendo que suma Y2. ¿Será que yo no lo definí acá? Ah, es que le puse suma y es sum Y2. Guardo este archivo y ahorita sí debería funcionar. Control D y sí. No, sigue habiendo otro error. Vamos a compilar. Ah, aquí lo dejé también como sum. Voy a volver a compilar hasta que quede bien. Aquí me está diciendo que hay una expresión ilegal. Bueno, ya lo encontré. Es aquí, faltan 2 puntos. Cuando eso ya compile bien, parece que ya. Igual no hemos todavía hecho el diseño de la parte de ingresar las listas. Control D y sí. El control D lo que hace es ponerme espacios y así puedo leer la fórmula de forma más fácil. Con esto ya tenemos entonces el resultado configurado. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que crear el formulario. Entonces aquí en el formulario principal, F12, vamos a hacer clic derecho, añadir página, y este será en la propiedad name como tab regresión lineal. Ahí le puse una ñ, entonces no funciona. Listo. Lo que voy a hacer es como copiarme este, control C, control V, lo voy a pegar otra vez para los datos de Y, voy a copiar la consola, aunque no quería hacer eso, pero bueno, copio este panel y lo pego, doy clic por acá en un bordecito, control V. Listo. Esta la vamos a llamar SE regresión. Lo que pasa es que no quiero utilizar más un scene edit por cada pestaña que haga, sino que quiero hacer algo más general para que nos siga funcionando de aquí en adelante en todas las temporadas. Este botón calcular lo vamos a llamar B calcular regresión. Esta sería damos clic acá, sería un caption que dice ingrese los datos de X, y este sería que dice ingrese los datos Y. Vamos a mirar la página y copiamos los resultados. Los de X serían 140, vamos a ponerlos acá como en la propiedad texto. Entonces sería 140, 155, 159 y 212. Pausa el video un momentico para no estar pasando esto así.
Entonces son 2, 4, 6, 7 datos. Acá en la lista, acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora seguimos con los datos de Y, que serían los siguientes: 60 y 75. Aquí entonces vemos los datos de Y. Vamos a ponerle a esta caja de texto un nombre que diga ed datos X. Y a esta de aquí, ed datos Y. Ahora en el botón calcular lo seleccionamos, vamos a ir a eventos, desasociamos este que es calcular media, presionamos enter y luego escribimos calcular regresión lineal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear unas variables que son datos X, datos Y de tipo T string list. Aquí lo que hacemos es datos X es igual a T string list.create. Hay que crearlo en la memoria. Luego datos X.delimite text es igual a ed datos X.text. Esto mismo vamos a hacer con los datos de Y. En posteriores videos les mostraré cómo mandarlo en un solo archivo. Esto es un archivo como virtual. Aquí serían los datos de Y. Y luego tendríamos que utilizar la función. Aquí vamos a tener entonces una variable que se llama regresión lineal, que es de tipo T regresión lineal. Pero no la tenemos. Entonces en este archivo, fíjense que yo aquí arriba llamé al UT-tipos, pero eso no quiere decir que aquí en este también ya esté. Si ustedes van hasta acá arriba, aquí no está. Entonces presionan al F11 y aquí van a seleccionar este aceptar. Entonces por aquí en alguna parte lo dejo. Entonces aquí le van a dar console espacio y ya aquí está el tipo record, regresión lineal. Entonces escribimos así: regresión lineal es igual a utilidades punto calcular la regresión lineal. ¿Qué me está pidiendo? Los datos de X, y los datos de Y. Y con eso ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es en el SE regresión.lines.add empezar a escribir los resultados. Voy a hacerlo con format. Entonces quiero mostrar cómo lo muestra la página. Cada sumatoria y luego los resultados. Entonces aquí sería la sumatoria. Ahora que si queremos ese símbolo de sumatoria, podemos escribir aquí mapa de caracteres y aquí buscamos el símbolo de sumatoria. A ver, que está por acá abajo. Aquí está. Entonces lo seleccionan, le dan copiar, cerramos aquí y aquí ya tenemos el símbolo de sumatoria de X es igual a, aquí ponemos porcentaje F, y aquí ponemos regresión lineal punto suma de X. Ahora copiamos esa misma línea para hacer las otras sumatorias. Sería la de Y, la de X por Y, la de X cuadrado y la de Y cuadrado. Esta sería la de Y. Bueno, aquí va a poner es X mayúscula, Y mayúscula, X y Y. X, inclusive que aquí en el mapa hay también está el símbolo del cuadrado. Aquí está, seleccionar y copiar. Aquí podemos pegar el símbolo de X cuadrado y de Y cuadrado. Aquí entonces, esto sí no lo podemos usar como nombre de la variable porque nos va a dar un error. Por eso tiene que ser así, sum. Aquí sería suma Y, suma X por Y, X cuadrado y Y cuadrado. Nos faltarían dos líneas. Lo que va a hacer es ese regresión.lines.add. Dejo un espacio vacío y luego voy a mostrar los resultados de M y B.
aquí sería M, aquí sería B, entonces aquí ponemos M y B, y finalmente escribo la ecuación, que la ecuación es Y igual a M por X más B. Entonces donde está aquí cada porcentaje F, el primero sería M y luego sería punto B, y ahí nos mostraría la ecuación de la regresión. Vamos a compilar y luego comparamos con la página que nos dio ahí, calcular. Vamos a ver si nos dio igual, no sé, yo creo que no. Estoy viendo ya elementos extraños. Tenemos sumatoria de X 1237, está bien. Sumatoria de Y también dio lo mismo, eso quiere decir que utilicé la misma variable. Entonces vamos aquí a utilidades y suma. Ah, claro, aquí está. Tenía que poner era Y para que sumara los datos de Y, por lo tanto los otros todos estaban mal calculados. Vamos ahora a compilar de nuevo. Vamos a otra vez calcular. Yo creo que ahorita sí nos dio bien. Entonces comparamos. Sumatoria de los datos de X 1237. De los de Y 477. Sumatoria de X por Y 85.125. Sumatoria de X cuadrado 222.755. Sumatoria de Y cuadrado 32.683. El valor de M nos dio 32.78 y el valor de B y el de M es 0.2. por lo tanto la ecuación que muestran aquí es Y igual a 0. No sé por qué aquí pusieron 0.32 si el resultado es 32. Yo creo que se equivocaron ahí porque el resultado es 32, pero entonces está la ecuación. Y con esto ya entonces podemos hacer una gráfica. Bueno, este video ya va un poco largo, 27 minutos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Y en el siguiente capítulo, en el 7A, pues miramos cómo graficar estos resultados.